And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong. Atención, no soy trader profesional, no soy tu asesor financiero. La información de estos videos solo tienen carácter educativo y recreativo. No pueden tomarse como recomendación de inversión. Si usted decide invertir, es su propia responsabilidad. Hola, 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 hola. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Bienvenidos a un nuevo video en su canal Rafael Cepeda Trader. Esperando que se encuentren excelentemente bien el día de hoy. Vamos a hablar del S&P500 y de Bitcoin en un solo videito. Vamos a ver la actualización. Ayer intenté hacer un directo en la tarde, pero bueno, problemas con la energía eléctrica ahí mismo empezando el directo y no es fácil, pero aquí estamos nuevamente porque llegó un día complicadito. Muy bien. ¿Qué tenemos en el S&P500? ¿Qué pasó, Rafael? Nos saltaron los stop loss. ¿Qué pasó? Que eso se fue para el fondo del mar. Ok, vamos a explicar un poquito el contexto de lo que teníamos el día de ayer. Estoy en este momento en gráficos de 1 hora. Me voy a ir a gráficos de 30 minutos, que era lo que estábamos planteando nosotros ayer. Ok, nosotros teníamos una situación aquí en la zona de los 4.325 cuando hicimos el video, donde está la primera flechita esta blanca que tienes en pantalla. Ok, y yo estaba esperando un rebote a la zona de los 4.342 para cerrar. ¿Por qué? Porque hablaba nuestro amigo Powell de la Reserva Federal y cada vez que eso sucede, obviamente el mercado se vuelve loco, sube y baja locuramente, entonces uno tiene que después salirse. A medida que después del video fue pasando el tiempo y ya se acercaban las palabras de Powell, entonces tuvimos que cerrar la posición. ¿Okay? Aquí la tengo. Porque dice, ay, que Rafael, que vende humo, que no muestra. Por aquí está, miren, historial, ok. Vean, aquí está la posición, 19, 10, ok. Y aquí dice cerrado, manualmente cerrado. Y dice S&P500 manualmente cerrado, ok. Y aquí tengo una en long, en Bitcoin, que había colocado aproximadamente, la cerré en 28.693 manualmente porque se me fue la energía eléctrica. Y tomando en cuenta que no iba a estar pendiente, poder estar pendiente de la operativa, preferí cerrarla con 0.39 en pérdida. Entonces el S&P500 salimos con 1.23, $2 a favor, le quitamos la comisión, digamos $3 para un cafecito pequeño, pero preferimos salir, ¿ok? Ahora, ¿por qué salimos? Vean lo que sucede después. Aquí estaba nuestra operación marcada, ¿ok? Vean cómo el precio cae primeramente, luego vuelve a subir, toca los 4.342 que nosotros estábamos esperando y posteriormente, fíjense que teníamos la otra flechita hacia abajo también, el precio se desploma. ¿Por qué se desploma? Porque dentro de las cosas que habla el señor Powell, habla acerca de que no se descarta y van con paciencia seguir subiendo las tasas de interés. Y si ya hay cositas que se están quebrando en la economía, con las tasas de interés a ese nivel que están, no descartan subirla. De igual manera, se lanza una alerta a través de Estados Unidos en la parte de los viajes de los viajeros, con respecto a una alerta a todos los viajeros ciudadanos estadounidenses que tomaran sus precauciones o que evitaran viajar, o que si están viajando se mantengan en sitios turísticos y atentos a sus redes sociales por el riesgo a ciertos atentados en diferentes ciudades del mundo, ¿ok? Si eso lo colocan es porque algo saben, algo manejan, y obviamente recuerden lo que pasó un 11 de septiembre, hizo que las bolsas empezaran a tener miedo, que las bolsas empezaran a caer fuertemente, y ahí es donde uno dice, gracias a Dios yo tenía un stop o me salí antes de las palabras de nuestro amigo Powell y antes del comunicado, porque si no la pérdida hubiese sido grande, porque fue un movimiento fuerte hacia la parte inferior, ¿okay? Ahora bien, ¿qué esperamos entonces ahora del S&P500? ¿Un gran rebote al alza? Pues no lo sé. Obviamente que sería lo ideal, porque tomando en cuenta el miedo, aquí hay mucha gente que debe estar posicionándose en short y debería ser un rebote con fuerza al alza para buscar liquidar y luego seguir cayendo. Sin embargo, yo aquí sí voy a tener un poquito de cuidado, no me voy a meter en el S&P500 y menos el día de hoy, porque recuerden que hoy cierra el mercado, tal vez el domingo o el lunes, porque perforamos una zona importante de soporte. La perforó, está haciendo el pullback. Si yo me voy a gráficos de 1 hora,
Esto claramente aquí me está haciendo una estructura de megáfono. Y estas estructuras de megáfono, ojito, ojito, le tengo un cuidado porque se vuelve un poquito desastroso, ¿ok? Esta estructura teóricamente debería ser hacia arriba, ¿ok? Teóricamente debería ser hacia arriba. Listo. Ahora bien, si no me supera el 4286, 4290, yo no voy a abrir posición larga porque puede ser simplemente un pullback para seguir cayendo. ¿Okay? Puede ser simplemente que el precio toque la zona que antes era soporte, ahora es resistencia para seguir cayendo. Entonces, como no tengo claro el panorama, no puedo meter un short porque ya el movimiento está bastante extendido hacia la parte inferior. Entonces yo voy a esperar a ver qué reacciona. Si el precio durante el día de hoy supera los 4286, entonces yo pudiese estar en una orden stop. ¿Okay? Una orden stop por aquí arriba, 4291, para venir a buscar un rebote tal vez a los 4330, 4336. Si eso no sucede, yo me quedo quietico y voy a esperar que abra el mercado el día domingo, lunes, para ver qué posición tomar en el SP500. Si yo me voy a mis indicadores, me voy a gráficos diarios, yo observo por la parte baja que yo tengo direccionalidad bajista, ADX pendiente positiva. ¿Qué es eso? Fuerza para abajo. Entonces, lo más lógico sería esperar más bien que si se da el rebote y yo no tomo ese pedacito de rebote, dejar que se dé el rebote y venirme en short. Porque por ahora la expectativa de que los bajistas tomen el control, pues se empieza a colocar mucho más alta, ¿ok? Igualmente yo estaba esperando para un gran short por aquí arriba. Ya estos niveles de 4429 ya así serían un poquito más difícil tomando en cuenta la estructura que se dio. Ya estaríamos monitorizando tal vez un rebote a la zona de los 4300, 4330 para venir en short hacia abajo. ¿Okay? De todas maneras, esto es una expectativa, yo me voy a quedar quietico con él. ¿Okay? ¿Qué pasó con Bitcoin? Vamos a ver dónde está Bitcoin. Vamos a darle su repaso a Bitcoin, porque nosotros traíamos un planteamiento bastante claro en Bitcoin, donde el precio, si se me mantenía en rango lateral, nos íbamos al alza o que me retrocediera a la media de 50. Mi opción principal era retroceder a la media de 50 periodos para ir a un movimiento a la zona de los 30, 31 mil. ¿Okay? Ahora bien, fíjense que cuando intento hacer el directo ayer, yo tomo posición, que era lo que les quería decir en el directo. ¿Okay? Tomo posición al alza. Y esta es la orden que yo cierro. Yo la cierro en 28.600 porque se me fue la energía eléctrica. No puedo estar pendiente, no tenía internet tampoco en el teléfono. Entonces yo prefiero cerrar la posición y esperar. ¿Qué pasó? Se me fue Bitcoin. Adiós, adiós, se fue Bitcoin. Y Bitcoin subió. ¿Ok? Subió, la expectativa era alcista. Sale bien para los que pudieron entrar. Felicitaciones porque sí sé que varios iban a tomar la estrategia en perpetual de hacer las dos compras. Se hicieron una compra por aquí, una compra allá. Entonces, ¿qué pasa ahora en ese nivel? 29.600, 29.700. Muy bien. Estamos, si vamos a gráfico diario, ya estamos entrando en una zona de resistencia. Esa zona de resistencia está entre los 29.900 y 31.400, 31.500. Si nosotros superamos con fuerza la zona de los 31.500, o sea, si esto rompe con fuerza, entonces en el siguiente pullback, si esto rompe con fuerza en el siguiente pullback, aquí estaríamos nosotros entrando para buscar el siguiente movimiento. ¿Okay? Del resto, esto para mí es zona no operable. Ahora bien, si yo me voy a temporalidades más pequeñas, como 4 horas, yo observo que el precio está bastante en la zona de sobrecompra. No hay divergencia todavía marcada, o sea, esto todavía puede subir un poquito más. Entonces, pero si Bitcoin se me mantiene en un ranguito en esa zona, tal vez las altcoins que hayan subido mucho, puede ser que nos den oportunidades en short, y las que no han subido, puede ser que nos den oportunidades en long. Ahora, ¿dónde estoy metido yo en este momento que estoy grabando? Ok, yo me vine en Sol, que es un movimiento que está bastante extendido. Ojo, todavía tiene fuerza, todavía puede seguir subiendo, pero yo aquí voy a hacer un shortcito. Un shortcito. ¿Me puede salir mal? Por supuesto que sí. Por eso me voy aquí a futuros perpetual. Esto lo estoy llevando en perpetual. Ya vamos a colocarle que ya se las voy a mostrar. Ok, ya me está cargando. Y aquí tengo la posición en perpetual. Ok.
Aquí tengo equivalente a 592 dolaritos. Tengo dos posiciones, pero apalancaditas tengo aproximadamente 120 dólares. En este momento estoy en rojo, estoy en menos 0.92. Pero tengo otra orden en perpetua. Vamos a colocarlo para que lo podamos ver un poquito más claro. Para promediar el precio, para tratar de agarrar un short pequeño. Ok, ojito, es pequeño. No es que me voy a ir al fondo del mar. Voy a tratar de cazar un retroceso. Ok. Vean, aquí está la próxima posición, 27.500. Ahí entraría con 60 dólares más, que es donde tengo el máximo anterior para tratar de agarrar un retroceso. Ok, pues vengo para acá. Voy a irme aquí, voy a gráfico de 30 minutos para mostrarlo más. ¿Qué tengo yo aquí? Yo tengo direccionalidad bajista, ADX pendiente negativa en 30 minutos. Tengo el RSI pendiente positiva, pero vean que me está marcando ya una directriz bajista. Entonces, él puede subirme un poquito más, tocarme la directriz bajista en los 3.8 del RSI y continuar la caída. Eso es lo que yo estoy tratando de agarrar. Si esto sucede, puede ser que el precio nuevamente me venga a testear el máximo anterior, ok, los 27.5, tal vez me saque algún mechacito y el precio empiece a caer, ok, teniendo como target la zona que antes era resistencia y ahora es soporte en los 25.79, 25. Esto es lo que estoy tratando yo de agarrar, tratando de anticiparme. Voy a tratar de ver si esto me logra hacer un doble techo, ¿okay? Un doble techo, ¿okay? Promediando el precio, porque vean las velitas de rechazo, vean las velas de rechazo. Pero como les digo, es una situación de buscar un retroceso, no un desplome. Tal vez esto retroceda ahora. ¿Cómo yo anulo esta posición? Bueno, si el tiempo empieza a pasar y esto me hace un rango y no cae, entonces yo tengo que anular mi posición, quitarla, porque entonces va a continuar subiendo. Pero por ahora, tomando en cuenta el panorama que tengo en gráfico de 30 minutos, y que tengo en gráfico diario, que ya vean que como tengo direccionalidad bajista, sigo teniendo fuerza, pero ya estoy bastante extendido. Entonces estoy tratando de agarrar ese último mechazo para el retroceso en sol, ¿ok? Obviamente hay otras criptomonedas que tienen estos patrones que se pueden ir agarrando, pero ojito, es un retroceso, o sea, no es un desplome, es un movimiento para sacar 4, 5, 6%, ¿ok? De movimiento, cobrar y listo. ¿Por qué le digo eso? Porque tengo la expectativa de Bitcoin. Si Bitcoin no retrocede, sino que rompe, todas las altcoins van a despegarse. Fíjense, por ejemplo, en el caso de DIDX, esto más bien sigue siendo alcista, aquí no hay short. RDN, esto sigue siendo alcista, aquí no hay short, ¿ok? En Key tal vez se pueda aplicar algo parecido a Sol, porque está bastante extendido. MKR, esto es alcista. Okay. Aquí yo estaría buscando más bien en MKR es un long en vez de un short, ¿okay? Por el patrón que tiene, que no ha terminado de subir, pero el patrón es alcista, tengo direccionalidad alcista y puntico blanco apenas saliendo. Entonces, en un MKR yo estaría buscando más bien es un long. Litecoin también subió, aunque está la resistencia importante pegadita, esto sería para arriba, ¿okay? Rune, esto sería para arriba. Vamos a ver Matic. Matic ya está extendidito, yo aquí esto no sería nada. Ok, Ethereum, ahí yo no me metería porque está peleando ya con la zona de resistencia. Entonces vean más o menos el panorama. Entonces yo voy a estar atento a ver si Sol se retrocede, porque tampoco puedo abrir 20 operaciones al mismo tiempo, hay que ir poquito a poco, y tomo ganancia, alguna ganancia, 5 o 10 dolaritos, entonces me iría a moneditas tipo MKR, que si no se me ha despegado y no me ha subido, tal vez aquí pudiese estar buscando algún long, ¿ok? Recuerden que el fin de semana se vuelve un poquito más tranquilo después del viernes, hay que tener un poquito de paciencia. Ya mañana estaremos viendo el mercado con más calma para ver cómo enfrentamos este fin de semana importante. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado. No olviden suscribirse al canal y nos vemos en el siguiente video. Chao.